En Colombia, antes de que la palabra paz se volviera un eslogan de campaña, un renglón de un acuerdo o una foto de mandatarios estrechando manos, era otra cosa. Era un susurro incómodo en medio del ruido. Un ruido de machetes afilados al amanecer, de radios encendidos con noticias a medias, de telegramas que llegaban tarde, de campanas que sonaban por muertos que nadie alcanzaba a contar bien. En ese país, donde la violencia no era un accidente sino un clima, nació Roberto Herrera Ibargüen en 1930, cuando todavía se podía creer que la política era una discusión de caballeros y no una contabilidad de cadáveres. La Colombia de 1930 era una república que se miraba al espejo con traje y corbata, pero con los zapatos embarrados. El cambio de hegemonía conservadora a gobiernos liberales habría expectativas, sí, pero también habría heridas. En los pueblos, la afiliación política no era una opinión, era una marca, se heredaba como el apellido, se defendía como la tierra y se pagaba con sangre. Roberto creció oyendo nombres que se repetían como letanías: jefes locales, caudillos, curas con influencia, gamonales que repartían favores y castigos. Aprendió temprano que el Estado no era una presencia uniforme, era una suma de oficinas, de sellos, de uniformes que aparecían y desaparecían, según la carretera, la estación de lluvias y el humor del comandante de turno. La infancia de un futuro político no suele estar hecha de discursos, está hecha de escenas, una mesa familiar donde se habla en voz baja cuando se menciona a tal vecino, un adulto que cambia de tema cuando entra un extraño, un periódico doblado sobre la mesa, con titulares que parecen de otro país y sin embargo describen el olor a tinta, el sonido de una máquina de escribir en alguna oficina municipal, la sensación de que hay cosas que se deciden lejos, en Bogotá, pero que se cobran cerca, en la plaza del pueblo. Roberto Herrera Ibargüen pertenece a una generación que no tuvo el lujo de la inocencia política. Cuando llega a 1948, él tiene 18 años, edad de aprender oficios, de enamorarse con prisa, de creer que el mundo se puede ordenar con voluntad, y entonces Bogotá estalla. El 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán no solo mata a un líder, rompe un dique. El Bogotazo es fuego, saqueo, humo que se mete en la garganta y en la memoria. Es la ciudad convertida en un rumor de pasos corriendo, de vidrios quebrándose, de gritos que no distinguen entre justicia y venganza, y es, sobre todo, el inicio de algo que después se llamará la violencia, como si ponerle nombre lo hiciera manejable, pero la violencia no fue un capítulo, fue una forma de vida. En el campo la política se volvió geografía, zonas liberales, zonas conservadoras, caminos que no se cruzan, veredas donde se entra con contraseña. En las noches la gente aprendió a leer el silencio, si los perros no ladran, es peor. Si ladran demasiado, también. Se aprendió a desconfiar del forastero y a veces del vecino, se aprendió a guardar papeles, a esconder cartas, a no decir en público lo que se piensa en privado, y en ese aprendizaje colectivo, Roberto Herrera Ibargüen va formando una intuición que lo acompañará toda la vida. La violencia nos solo mata cuerpos, también deforma el lenguaje, obliga a hablar con rodeos, a negociar incluso para sobrevivir, a medir cada palabra como si fuera pólvora. En esos años la política colombiana se vuelve un tablero donde las piezas no son solo partidos, sino familias, regiones, fuerzas armadas, iglesias, periódicos y una multitud de intermediarios que hacen de puente entre el centro y la periferia. Para un joven que quiere entrar a la vida pública, el primer oficio no es mandar, es entender. Entender quién decide, quién firma, quién bloquea, quién puede prometer y quién solo puede insinuar. Y sobre todo, entender que en Colombia la autoridad rara vez es absoluta, se negocia, se disputa, se comparte, a veces se alquila. Roberto Herrera Ibargüen se forma políticamente en ese ambiente donde el poder no se presenta como una teoría sino como una práctica diaria, la práctica de la reunión, la práctica del favor, la práctica del yo le ayudo pero usted me responde, la práctica del papel sellado que vale más que una palabra, y de la palabra que, en ciertas circunstancias, vale más que un papel, la práctica de la paciencia, porque en un país fracturado, la paciencia no es virtud, es herramienta. La mesa aparece temprano, no como metáfora, sino como objeto. Una mesa de madera en una oficina con ventilador lento, una mesa en una casa donde se recibe a un dirigente que viene de paso, una mesa en un café donde se habla de política con el pocillo al lado, el café enfriándose mientras se discute lo que no se puede decir en la plaza. Papeles, actas, listas, nombres, firmas, silencios, el silencio como parte del acuerdo.
Porque en Colombia, muchas veces lo que sostiene un pacto no es lo que se escribe, sino lo que se decide no escribir. La generación de Herrera Ibargüen ve cómo el Estado intenta recomponerse a golpes. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla toma el poder con la promesa de pacificar. La palabra pacificación suena bien en los comunicados, pero en el terreno es otra cosa. Desarmes parciales, amnistías que no alcanzan, venganzas que se reciclan. La gente quiere creer porque el cansancio es profundo, pero el cansancio no es lo mismo que la reconciliación. Y Roberto, que ya está en edad de moverse en círculos políticos, observa cómo las soluciones rápidas suelen ser solo pausas entre tormentas. Luego llega 1958, el Frente Nacional. Liberales y conservadores, agotados de matarse y de incendiar el país, pactan alternarse el poder y repartirse la administración. Es un acuerdo de élites, sí, un candado institucional para evitar que la competencia electoral se convierta otra vez en guerra abierta. Para muchos es el regreso de la estabilidad, para otros es el cierre de la democracia, pero para un político en formación, el Frente Nacional es una escuela brutal. Enseña que la política puede ser un pacto frío, un arreglo de ingeniería para contener la violencia, enseña que el consenso puede ser una camisa de fuerza, y enseña algo más, que cuando se cierran las puertas de la representación, alguien buscará ventanas, y esas ventanas en Colombia suelen abrirse con fusiles. En el Frente Nacional el lenguaje cambia, se habla de unidad, de reconciliación, de institucionalidad. Se reparten ministerios, gobernaciones, alcaldías, se construye una burocracia que pretende ser neutral, pero que sigue oliendo a partido. En ese mundo, Roberto Herrera Ibargüen aprende el arte de moverse sin romper, de avanzar sin provocar una reacción que lo destruya, de entender que el poder no siempre se ejerce con golpes sobre la mesa, a veces se ejerce con una frase bien puesta, con una llamada, a tiempo, con una visita discreta, porque la política colombiana de mediados del siglo XX es en gran medida una política de intermediación. El país es montañoso, fragmentado, con regiones que parecen países distintos. La carretera es poder. El puente es poder, la escuela es poder. El puesto de salud es poder, y el político que entiende eso no se limita a hablar en el Congreso o en un ministerio. Construye redes, conoce nombres, sabe quién es el comandante de policía en tal municipio, quién es el juez, quién es el párroco, quién es el líder comunal, sabe que el Estado para existir necesita mensajeros. Herrera Ibargüen se vuelve, en ese sentido, un hombre de oficio, no el oficio romántico del tribuno que incendia plazas, sino el oficio del gestor que hace que las cosas pasen. Y ese oficio tiene una ética particular, no se trata de ser puro, se trata de ser eficaz. En un país donde la violencia puede estallar por un rumor, la eficacia se mide en evitar incendios, en apagar fuegos antes de que se vean, en sostener conversaciones que nadie aplaude, en aceptar que a veces el avance es apenas que no haya retroceso, pero el Frente Nacional, con toda su promesa de orden, deja un vacío y el vacío se llena. En 1964, mientras el país intenta convencerse de que la violencia partidista quedó atrás, surge con fuerza la insurgencia contemporánea. Las FARC aparecen como consolidación de un proceso de autodefensas campesinas y de conflictos agrarios no resueltos. No es un rayo en cielo despejado, es la tormenta que se venía formando. Y con ese surgimiento, la política colombiana entra en una nueva fase. Ya no se trata solo de liberales contra conservadores, se trata de Estado contra insurgencia, y con el tiempo de insurgencia contra insurgencia, de paramilitares, de narcotráfico, de una guerra que se vuelve un sistema. Para un político como Roberto Herrera Ibargüen, que se ha formado en la lógica institucional, el surgimiento de guerrillas plantea un dilema práctico, porque el Estado puede responder con fuerza, y lo hará, pero la fuerza no resuelve las causas profundas y, sin embargo, hablar de negociación en un país herido suena a debilidad, suena a traición, suena a ingenuidad. En los pasillos del poder, la palabra diálogo puede ser un arma arrojadiza y aún así hay quienes empiezan a entender que la guerra, si se deja sola, se reproduce. En esos años, la mesa, esa mesa de papeles, actas y café frío, empieza a adquirir otro peso. Ya no es solo la mesa donde se reparten cargos o se acuerdan alianzas electorales, es la mesa donde eventualmente se intentará sentar a enemigos armados, pero antes de llegar a eso hay un aprendizaje largo, el aprendizaje de la desconfianza. La desconfianza es un material político, se acumula, se hereda, se administra. En Colombia, la desconfianza tiene memoria.
Recuerda promesas incumplidas, amnistías que terminaron en persecución, treguas rotas por una emboscada, reformas anunciadas que nunca llegaron al campo, y también recuerda lo contrario, ataques a civiles, secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos. Cada bando guarda su archivo emocional y el político que pretende abrir un canal de conversación tiene que caminar sobre ese archivo como sobre vidrio. Roberto Herrera Ibargüen, en su etapa inicial, se mueve en un país donde la política formal intenta mantener la apariencia de normalidad. Hay elecciones, hay discursos, hay ceremonias, pero debajo el conflicto se expande. En algunas regiones la presencia estatal es un puesto de policía aislado, una escuela con techo de zinc, un juez que no se atreve a firmar. En otras, el Estado es fuerte, pero su fuerza se confunde con arbitrariedad. Y en ese mapa desigual, el político aprende a leer señales cuando una región está a punto de estallar, cuando un líder local está siendo amenazado, cuando un rumor puede convertirse en masacre. El oficio de la política, en ese contexto, se parece menos a la oratoria y más a la logística. Hay que coordinar, hay que escuchar, hay que prometer sin prometer demasiado. Hay que construir confianza con gente que no confía, y hay que hacerlo sabiendo que el tiempo es corto, los gobiernos cambian, los ministros rotan, las prioridades se mueven con la coyuntura, la ventana para hacer algo útil puede durar semanas, a veces días. En la vida pública colombiana, además, hay un elemento que marca a quienes la transitan, la cercanía constante de la muerte, no siempre como amenaza directa, pero sí como posibilidad, un atentado en una carretera, un líder asesinado en la puerta de su casa, un avión que explota años después cuando el narcotráfico convierta la violencia en espectáculo. En los 50 y 60 esa sensación ya está ahí, como un zumbido de fondo, y esa sensación moldea el carácter. Vuelve a algunos temerarios, a otros cínicos, a otros metódicos. Herrera Ibargüen, por lo que se conoce de su trayectoria posterior, se inclina por lo metódico, por la idea de que el lenguaje, bien usado, puede abrir rendijas donde la fuerza solo abre tumbas, pero no hay que idealizar. La política de esa época también es dura, cerrada, jerárquica, se asciende por lealtades, se paga con favores, se castiga con ostracismo. Un político joven aprende rápido que la moral pública y la moral privada no siempre coinciden, que se puede hablar de democracia mientras se negocia con caciques, que se puede hablar de orden mientras se toleran abusos y que, a veces, para sostener una institución, se aceptan compromisos que dejan manchas. Herrera Ibargüen se forma en esa tensión, cree en el diálogo pero no como un acto de fe, lo entiende como una técnica, como un oficio. Y un oficio se aprende con práctica, asistiendo a reuniones interminables, leyendo documentos, escuchando a quienes piensan distinto, midiendo el peso de cada palabra. En Colombia, una palabra puede ser un puente o una bala. Amnistía puede sonar a perdón o a impunidad. Reforma puede sonar a justicia o a amenaza. Orden puede sonar a seguridad o a represión. El político que no entiende esas resonancias está perdido. En los años del Frente Nacional, el país intenta modernizarse, crecen ciudades, se expanden universidades, se habla de desarrollo, pero el campo sigue siendo un territorio de conflictos agrarios, de desigualdad, de ausencia estatal. Y ahí, en esa fractura entre el país que se moderniza y el país que se desangra, se incuban las guerras futuras. Roberto Herrera Ibargüen, como tantos políticos de su generación, se mueve entre esos dos mundos, el de los salones donde se discuten reformas y el de las regiones donde esas reformas llegan tarde o no llegan. La mesa vuelve, siempre la mesa. En la mesa se redactan proyectos, se negocian presupuestos, se acuerdan nombramientos. En la mesa se recibe a delegaciones que vienen a pedir carreteras, escuelas, protección. En la mesa se escuchan quejas que no caben en un discurso. Y en la mesa se aprende algo esencial, que la política no es solo decidir, es sostener. Sostener acuerdos frágiles, sostener coaliciones que se odian, sostener la idea misma de que el Estado puede ser algo más que un uniforme. A medida que avanza la década de los 60, la insurgencia se consolida y el Estado responde con estrategias de seguridad. La guerra se vuelve más organizada, aparecen doctrinas, planes, operaciones, y con eso la posibilidad de una salida negociada parece para muchos una fantasía. Pero en los márgenes del sistema, y a veces dentro de él, hay quienes empiezan a pensar en términos de salidas políticas. No porque sean blandos, sino porque entienden la aritmética. Una guerra prolongada desgasta al Estado, erosiona la legitimidad, multiplica enemigos y porque, además, la violencia tiene un efecto perverso, crea economías, crea jerarquías, crea intereses que viven de ella. En ese ambiente, Roberto Herrera Ibargüen va construyendo una reputación ligada a la gestión política y a la búsqueda de entendimientos. No es un camino que dé aplausos fáciles. En Colombia, el que habla de negociación suele ser atacado por ambos lados. Para unos es un ingenuo.
para otros es un enemigo. Y sin embargo, hay un tipo de político que se vuelve indispensable precisamente por eso, porque puede hablar con quienes no se hablan, porque puede traducir, porque puede sentarse en una mesa donde el aire está cargado de sospecha y, aún así, mantener la conversación viva. La conversación, ese es el punto, mantenerla viva, no ganar, no humillar, no imponer, mantenerla viva en un país donde la violencia interrumpe todo, clases, cosechas, elecciones, vidas, mantener una conversación ya es una forma de resistencia institucional y esa resistencia no se hace con épica, se hace con rutina, con llamadas, con cartas, con reuniones discretas, con actas que se redactan con cuidado, evitando palabras que puedan dinamitar lo avanzado. La Colombia que forma a Herrera Ibargüen es una Colombia donde el poder se aprende por proximidad, se aprende viendo cómo un ministro recibe a un gobernador, cómo un gobernador negocia con un líder regional, cómo un líder regional controla votos y a cambio exige obras, se aprende viendo cómo se construye una mayoría, cómo se bloquea una reforma, cómo se filtra una información a un periódico para presionar a un adversario. Se aprende también viendo cómo el miedo opera como argumento. Si no hacemos esto, se viene lo peor. Esa frase repetida 1000 veces se vuelve una herramienta de gobierno y en medio de todo, la vida sigue. La gente se casa, trabaja, estudia, los buses salen, los mercados abren, los niños juegan. Esa normalidad tan frágil es lo que la política intenta proteger. Aunque a veces la destruya, Roberto Herrera Ibargüen crece con esa contradicción. El Estado promete orden, pero muchas veces produce violencia. La política promete representación, pero muchas veces excluye. La paz se invoca, pero se posterga. Por eso, cuando más adelante él participe en escenarios de negociación y gestión política vinculados a iniciativas de paz, no lo hará. Desde una ingenuidad repentina, como quien descubre tarde la necesidad de hablar. Lo hará desde una biografía marcada por la evidencia de que la violencia en Colombia no es un episodio, es una estructura, y que desmontar una estructura no se logra con un discurso, sino con un trabajo paciente, casi artesanal, de palabras y garantías, de incentivos y presiones, de gestos mínimos que eviten el colapso. En su juventud y primera madurez política, Herrera Ibargüen aprende a moverse en un sistema donde la legitimidad se disputa todos los días, donde el Estado necesita mostrarse fuerte, pero también necesita ser creíble, donde la fuerza sin credibilidad produce más guerra y la credibilidad sin fuerza se vuelve papel mojado. Ese equilibrio, tan fácil de describir y tan difícil de practicar, se vuelve su terreno natural. Y así, mientras el país entra en la larga noche de conflictos múltiples, mientras el Frente Nacional intenta contener lo incontenible y las guerrillas se afianzan en regiones donde el Estado llega tarde, Roberto Herrera Ibargüen va afinando su instrumento principal, el lenguaje. El lenguaje como herramienta de poder, el lenguaje como puente, el lenguaje como escudo. Porque en Colombia, a veces una frase bien puesta puede salvar una reunión, y una reunión salvada puede significar semanas sin muertos. La mesa sigue ahí, esperando, papeles apilados, tazas con café que se enfría, sillas que crujen, miradas que calculan, y un hombre que aprende desde temprano que sentarse no es rendirse, que firmar no es olvidar, que hablar no es traicionar, que en un país acostumbrado a resolverlo todo a tiros, el acto de sostener una conversación puede ser el gesto más difícil de todos. El ascenso en la política colombiana rara vez se parece a una escalera limpia, con peldaños numerados y barandas firmes. Se parece más a un pasillo largo, con puertas que se abren solo si alguien desde adentro decide girar la llave, y a veces incluso con la llave en la mano, hay que esperar a que pase la tormenta, esperar a que cambie el ministro, esperar a que el periódico del día siguiente no convierta una frase en una hoguera. Roberto Herrera Ibargüen, ya metido en la vida pública, aprende que el poder no es un lugar, es una circulación, se mueve por teléfonos que suenan a deshoras, por sobres manila que viajan con mensajeros discretos, por oficinas donde el aire huele a papel viejo y a tinta fresca, por corredores donde el eco de los pasos dice más que las palabras. En Colombia, en esos años, el Estado es una maquinaria que intenta funcionar con piezas gastadas, y el político que quiere durar tiene que saber dónde apretar y dónde aflojar. A veces lo más inteligente no es empujar, es sostener una alianza, sostener un acuerdo, sostener una promesa lo suficiente como para que no se vuelva burla. El Frente Nacional había instalado una idea de orden, sí, pero también una forma de reparto, alternancia, cuotas, equilibrios. Un país que venía de matarse por colores partidistas decide desde arriba que ya no se mata por eso y que, de paso, se gobierna por turnos. En Bogotá esa ingeniería se veía como sensatez, en muchas regiones se sentía como cerrojo, y un cerrojo, en un país con tanta pólvora en la memoria,
no solo cierra puertas, también empuja a buscar salidas por la ventana. En ese ambiente, Herrera Ibargüen se consolida como hombre de aparato, de engranaje institucional, no el que grita más fuerte, sino el que entiende el mapa de las dependencias, el peso de un sello, el valor de una firma en el lugar correcto. La política cotidiana es menos épica de lo que se imagina desde afuera. Es presupuesto, es nombramiento, es trámite, es la pelea por una carretera que no llega, por un puesto de salud que se queda sin médico, por una escuela que se inaugura con foto y se abandona sin vergüenza. Y en cada una de esas pequeñas batallas administrativas se juega algo grande, la credibilidad del Estado en territorios donde el Estado es muchas veces un rumor, la mesa, otra vez la mesa como taller, como ring. Como altar laico donde se sacrifica tiempo, en la mesa se aprende a leer a los otros, el que llega temprano y habla poco, el que llega tarde para marcar jerarquía, el que trae un asesor que toma notas como si estuviera escribiendo historia, el que no toma notas porque no quiere dejar rastro, el que pide café para ganar minutos, el que no toca la taza porque está contando salidas, y Herrera Ibargüen, en ese oficio, va afinando una habilidad que no se enseña en ninguna universidad, detectar cuando una conversación está a punto de romperse, no por el contenido, sino por el tono, por una palabra mal puesta, por una ironía, por una mirada. Colombia, mientras tanto, se transforma, las ciudades crecen, la radio se vuelve compañía nacional, la televisión empieza a fabricar una idea compartida de país, pero el campo sigue siendo otra república. Caminos de barro, veredas donde la noche cae sin alumbrado, fincas donde la propiedad se defiende con escopeta y conflictos agrarios que no se resuelven con discursos. En esa fractura, la insurgencia encuentra oxígeno. Y el Estado, en vez de cerrar la brecha con presencia efectiva, muchas veces la tapa con retórica o con fuerza. La fuerza en Colombia siempre tiene voluntarios. A mediados de los 60 y en los 70, el conflicto armado se vuelve un paisaje más nítido. Ya no es solo la violencia partidista que se hereda como un rencor familiar. Es una guerra con siglas, con frentes, con zonas de influencia, o con manuales, con comunicados. Las FARC se consolidan. Aparecen otras guerrillas. El Estado responde con doctrina de seguridad, con operaciones, con estados de sitio que se vuelven costumbre, y en ese país que se acostumbra a vivir en emergencia, la política institucional se endurece. Se vuelve defensiva, se vuelve desconfiada, se vuelve a ratos sorda, pero incluso en la sordera hay gente que escucha. Y escuchar en Colombia puede ser un acto peligroso. Herrera Ibargüen entiende pronto que la paz, si alguna vez llega, no va a llegar como un milagro, va a llegar como un expediente, como un conjunto de papeles que alguien tiene que redactar, revisar, corregir, volver a redactar, va a llegar como una suma de garantías, de procedimientos, de mecanismos, y eso exige una mentalidad particular. La del funcionario que no se enamora de la frase bonita, sino que pregunta quién la cumple, cómo se verifica, qué pasa si se incumple. La paz como oficio, como técnica, como administración del riesgo, porque el riesgo está en todas partes. En la opinión pública, que puede volverse furia con un titular, en los militares, que pueden ver la negociación como una desautorización, en los políticos, que pueden usar la guerra para ganar elecciones, en los grupos armados, que pueden interpretar cualquier gesto como trampa, y en los saboteadores profesionales, esos que viven de que nada cambie, porque el cambio les quita negocio, les quita poder, les quita excusa. En Colombia, el saboteador no siempre lleva fusil. A veces lleva corbata. En ese ascenso, Herrera Ibargüen se mueve entre redes, cargos, alianzas. La política es un sistema de lealtades, y las lealtades se prueban en momentos incómodos, cuando hay que defender a alguien impopular porque es necesario para una mayoría, cuando hay que tragarse una humillación para no romper una coalición, cuando hay que negociar con un adversario que ayer te insultó en público y hoy te necesita en privado. La vida pública se vuelve una gimnasia de contradicciones y el que no soporta la contradicción se quiebra o se vuelve fanático. Herrera Ibargüen parece elegir otra cosa, el pragmatismo institucional, no como cinismo puro, sino como método de supervivencia política en un país donde la pureza suele durar poco. La mesa, siempre la mesa, papeles, actas, firmas, silencios. En los 70, Colombia también empieza a sentir con más fuerza otro fenómeno que va a deformarlo todo, el narcotráfico. Al principio, como un rumor de dinero fácil, como una economía paralela que compra voluntades con la misma naturalidad con la que compra carros, luego como un poder armado, como una cultura de ostentación, como una máquina de corrupción que se mete en alcaldías, en campañas, en policías, en juzgados. La violencia cambia de textura.
ya no es solo política o agraria, es también empresarial, mafiosa, espectacular, y esa mezcla vuelve más difícil cualquier intento de salida pactada, porque ya no hay solo un conflicto, hay varios superpuestos alimentándose entre sí. En ese país, hablar de negociación se vuelve todavía más delicado, porque negociar con insurgencias es una cosa, negociar en un ecosistema donde el dinero ilegal compra balas y compra silencios es otra. La mesa se contamina, la palabra paz se contamina. Y el político que insiste en el diálogo tiene que demostrar una y otra vez que no está vendiendo el Estado, que no está entregando la justicia, que no está abriendo la puerta a la impunidad total. Tiene que caminar con una carga invisible, la sospecha. La sospecha es una sombra larga, no se despega. Herrera Ibargüen, en su consolidación, aprende también el valor de la discreción. En Colombia, muchas cosas importantes no se hacen con micrófonos. Se hacen con conversación baja, con intermediarios, con reuniones que no aparecen en agenda, no por conspiración romántica, sino por necesidad. Hay temas que si se anuncian antes de tiempo, mueren antes de nacer. Un acercamiento exploratorio, una propuesta de canal, un gesto mínimo de confianza. Todo eso puede ser destruido por una filtración, por un editorial incendiario, por un rival que necesita demostrar dureza, y la dureza en Colombia siempre vende. La política electoral marca el ritmo. Ventanas cortas. Un gobierno llega con un discurso, con un plan, con una promesa de seguridad o de apertura, y antes de que el plan madure, ya está la siguiente campaña, ya está el siguiente cálculo, ya está el siguiente miedo. La paz, en ese carrusel, compite con lo inmediato, con el secuestro del día, con la toma del pueblo, con el atentado en la carretera y con el escándalo de corrupción. La paz exige tiempo, la política muchas veces no lo da. Por eso, quienes trabajan en esa línea, la de buscar salidas pactadas, terminan pareciéndose más a artesanos que a héroes. Ajustan, corrigen, vuelven a intentar y pagan costos, porque cada intento fallido deja cicatrices, cada acercamiento frustrado fortalece a los que dicen «se los dije». Cada gesto de confianza traicionado se convierte en argumento para cerrar la puerta por años. Herrera Ibargüen va entendiendo con una claridad que duele que la paz no es un evento. Es un proceso con costos. Costos políticos, perder apoyos, ser señalado, quedar en medio. Costos personales, vivir con la tensión de que una llamada puede cambiarlo todo, de que una noticia puede borrar meses de trabajo. Costos morales, aceptar que para detener la guerra hay que hablar con gente que ha hecho cosas horribles y que hablar no significa absolver, pero sí significa reconocer que el enemigo existe y que no va a desaparecer por decreto. En Colombia esa idea es dinamita. La consolidación de Herrera Ibargüen ocurre en un país donde el Estado intenta a ratos reformas, se habla de desarrollo rural, de participación, de modernización institucional, pero la implementación tropieza con lo de siempre. Burocracia, clientelismo, resistencia de élites regionales, falta de recursos y una guerra que se come el presupuesto y la atención. En ese contexto, el político que quiere empujar una agenda de entendimiento tiene que ser al mismo tiempo negociador y administrador. Tiene que saber de leyes y de territorios, de procedimientos y de miedos, porque el miedo es un actor político. No se sienta en la mesa, pero está ahí. En la silla vacía. En reuniones con dirigentes, con funcionarios, con líderes regionales, la conversación suele girar alrededor de lo mismo. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si nos matan? ¿Y si nos acusan? ¿Y si el otro lado usa la negociación para fortalecerse? Son preguntas que no se escriben en actas, pero determinan cada coma, y Herrera Ibargüen, en su estilo, parece apostar por una idea simple y difícil, que el diálogo no se sostiene con confianza plena. Eso casi nunca existe, sino con mecanismos. Con verificación, con pasos graduales, con incentivos, con presión, con una correlación de fuerzas que haga racional sentarse. La paz como cálculo, no como poesía, y sin embargo incluso el cálculo necesita lenguaje. Un lenguaje que no humille, que no cierre, que deje una salida digna. En Colombia la dignidad es un combustible extraño, puede alimentar la reconciliación o puede alimentar la guerra. Un grupo armado puede seguir peleando años solo para no admitir derrota, un Estado puede negarse a negociar solo para no parecer débil, y ahí, en ese teatro de orgullos, el negociador tiene que construir frases que permitan moverse sin perder la cara. Frases que suenen firmes sin ser provocación. Frases que suenen abiertas sin ser rendición. La mesa se vuelve un laboratorio de palabras. En la consolidación de su carrera, Herrera Ibargüen también ve cómo la violencia se vuelve agenda. No solo un problema de seguridad, sino un factor que define ministerios, presupuestos, relaciones internacionales, incluso la cultura. La guerra entra en la conversación cotidiana, en el chiste, en el rumor, en la forma de viajar, por esa carretera no, en la forma de hacer política, a ese municipio no se puede ir.
Y cuando la guerra define el mapa, la política se vuelve inevitablemente una administración de zonas rojas y zonas grises. Las zonas grises son las peores, ahí es donde se negocia de verdad, porque en las zonas grises están los intermediarios, los que hablan con todos, los que llevan mensajes, los que prometen cosas que no pueden garantizar del todo. Están los líderes locales que sobreviven porque saben cuándo callar. Están los funcionarios que firman con mano temblorosa. Están los militares que entienden que una operación puede ganar un combate y perder una región. Están los políticos que, como Herrera y Ibargüen, aprenden a moverse sin hacer ruido, a construir puentes sin anunciar que los están construyendo, y cada puente tiene peaje. El peaje puede ser una concesión en el lenguaje. No llamar terrorista al interlocutor para que no se levante de la mesa. Puede ser una concesión en el procedimiento, aceptar un canal indirecto, aceptar un mediador, aceptar una reunión exploratoria sin garantías públicas. Puede ser una concesión política, soportar críticas de los propios, aguantar que te llamen blando, que te acusen de estar haciendo el juego al enemigo. En Colombia, esas acusaciones no son solo insultos, pueden ser sentencia social, a veces algo peor. Por eso, la consolidación de un político vinculado a salidas pactadas no se mide solo en cargos o en votos, se mide en resistencia, en capacidad de seguir sentado cuando todos quieren patear la mesa. Y la mesa, por cierto, no es un lugar cómodo, es café frío. Es ceniceros llenos en épocas en que se fumaba en oficinas como si el humo fuera parte del protocolo, es ventiladores que no alcanzan, es trajes oscuros en ciudades calientes, es el sonido de hojas que se pasan, de lapiceros que se destapan, de máquinas de escribir que golpean como metralla burocrática, es el detalle mínimo, una palabra tachada, una frase reescrita, un queda pendiente que puede ser salvación o condena. En esa Colombia, Herrera Ibargüen se vuelve un hombre de continuidad. Y la continuidad en un país de rupturas es poder, porque el conflicto cambia de forma, cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero hay gente que permanece en el oficio, acumulando memoria institucional. Saben que se intentó antes, saben que fracasó, saben que promesas no se pueden repetir porque ya fueron traicionadas. Esa memoria es valiosa y también es pesada, porque recordar demasiado puede volver escéptico o puede volver más preciso. Herrera Ibargüen parece optar por la precisión. La paz para él no es una bandera para agitar en plaza, es un trabajo de taller, y en ese taller cada herramienta tiene su uso. La presión pública, cuando conviene, la discreción, cuando es indispensable, la ley. Como marco, la política como músculo, la paciencia como respiración, y también, inevitablemente, el cálculo de costos. ¿Qué se puede ofrecer sin romper el Estado? ¿Qué se puede exigir sin romper la conversación? ¿Y qué se puede callar por ahora sin convertir el silencio en mentira? Porque hay silencios que protegen y silencios que pudren. En su consolidación, Herrera Ibargüen vive en un país donde la palabra institucionalidad se repite como conjuro, pero la institucionalidad en Colombia es desigual. En unas zonas es fuerte, en otras es una fachada, y esa desigualdad es el terreno perfecto para que la guerra se reproduzca. Un acuerdo firmado en Bogotá puede sonar sólido en un salón alfombrado, pero en una vereda puede ser apenas un rumor que llega tarde y distorsionado y que se estrella contra la realidad de un fusil que manda más que un decreto. Por eso, el político que piensa en paz tiene que pensar en territorio, en cómo se traduce una firma en seguridad real, en cómo se traduce una promesa en presencia estatal que no sea solo militar, en cómo se traduce un discurso en justicia, que funcione, y esa traducción es lenta, desesperantemente lenta, y mientras es lenta, la guerra no espera, la guerra nunca espera. En los años previos a los grandes intentos de diálogo que marcarán décadas posteriores, se va formando una cultura política donde la negociación aparece y desaparece como posibilidad. A veces se menciona con cautela, a veces se descarta con desprecio, a veces se usa como amenaza. Si no se portan bien, negociamos con el otro. Y en ese vaivén, Herrera Ibargüen se consolida como alguien que entiende que la negociación no es un acto de buena voluntad, sino una arquitectura, y que una arquitectura se cae si no tiene cimientos, garantías, verificación, voluntad política sostenida y una mínima confianza, construida no con abrazos, sino con cumplimiento. Cumplir. Esa palabra en Colombia es más rara de lo que debería. La consolidación también implica aprender a convivir con la crítica, porque en un país polarizado, el que busca entendimientos termina siendo sospechoso para los extremos. Para unos es demasiado institucional, demasiado cercano al Estado, demasiado del sistema.
Para otros es demasiado abierto, demasiado dispuesto a hablar, demasiado concesivo, y en medio, la mayoría silenciosa, esa que solo quiere vivir sin miedo, pero que cambia de humor con cada noticia sangrienta, esa mayoría es volátil, y los políticos lo saben. Herrera Ibargüen, en ese escenario, no puede darse el lujo de la ingenuidad. Sabe que la paz tiene enemigos visibles e invisibles, sabe que un proceso puede ser destruido por un hecho armado que nadie controla del todo. Sabe que un atentado, una masacre, una toma, un secuestro mediático pueden convertir el ambiente en hielo y sabe que, aún así, si se abandona la idea de hablar, lo que queda es la guerra como única gramática, y la guerra cuando se vuelve gramática lo invade todo. Por eso su consolidación es también una consolidación de método y método para no reaccionar con rabia inmediata, método para no prometer lo que no se puede cumplir, método para sostener canales incluso cuando el clima político se vuelve tóxico, método para escribir actas que no sean trampas, método para leer entre líneas, método para entender que, en Colombia, la paz no se construye con un gran gesto, sino con 100 gestos pequeños que nadie celebra. La mesa, al final, es eso. Un lugar donde se intenta domesticar el caos con papel, donde se intenta que la sangre no sea el argumento final, donde se intenta que el Estado no sea solo fuerza, sino también palabra cumplida, y Herrera Ibargüen, ya consolidado en su oficio, llega a un punto en que entiende algo que muchos prefieren no mirar de frente, que la paz, cuando se vuelve política real, deja de ser cómoda, deja de ser un deseo abstracto, se convierte en una contabilidad de concesiones, de riesgos, de tiempos, se convierte en una pelea contra el reloj electoral, contra la ansiedad del país, contra la impaciencia de los que quieren resultados inmediatos y contra la paciencia estratégica de los que saben que el conflicto puede esperar décadas. El conflicto en Colombia siempre ha sabido esperar y mientras el país avanza hacia los años 80, con su mezcla explosiva de insurgencia consolidada, Estado presionado, narcotráfico, creciendo y una sociedad cansada pero dividida, Herrera Ibargüen carga con esa experiencia acumulada, la de haber visto cómo se construyen acuerdos entre élites, cómo se rompen por orgullo, cómo se sostienen por interés, cómo se traicionan por miedo, la de haber aprendido que sentarse a hablar no es un acto de bondad, es un acto de poder, un poder frágil sí, pero poder al fin. La mesa lo espera como siempre, papeles alineados, tinta lista, café que inevitablemente se enfriará antes de que alguien se atreva a decir la primera frase que de verdad importa. En los 80 Colombia amanece con una sensación rara, como si el país hubiera envejecido de golpe, las ciudades crecen hacia arriba y hacia los lados, con barrios que se trepan por las lomas y avenidas donde el tráfico ya no es promesa de modernidad, sino un atasco permanente. Y, al mismo tiempo, el campo sigue siendo una geografía de distancias largas, de caminos que se vuelven ríos de barro cuando llueve, de veredas donde la autoridad llega tarde o no llega. En esa doble Colombia, la que se mira en vitrinas y la que se mira en el filo de un machete, la palabra paz empieza a circular con una intensidad nueva, como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada por años. Entra aire, entra polvo, entra también el ruido de afuera. Belisario Betancur llega a la presidencia en 1982 con un tono distinto. No es solo un cambio de gobierno, es un cambio de clima. Se habla de apertura, de diálogo, de una salida política. Se habla incluso de que el Estado puede sentarse con quienes lo han combatido. Y eso, en Colombia, no es una frase, es una provocación, porque el país viene de décadas en las que el conflicto se volvió costumbre y la costumbre crea reflejos. El reflejo de desconfiar, el reflejo de endurecerse, el reflejo de creer que ceder una palabra es ceder un territorio. Ahí aparece con más nitidez el oficio de Roberto Herrera Ibargüen, no como figura de plaza pública, sino como hombre de engranaje, de pasillo, de carpeta. En tiempos de negociación, el poder no se exhibe, se administra, se mide en llamadas que no quedan registradas, en reuniones donde se habla más de lo que se escribe, en borradores que se corrigen, hasta que una frase deja de sonar a ultimátum y empieza a sonar a puente. La mesa, otra vez. La mesa como un objeto físico, madera marcada por vasos, bordes gastados por codos apoyados, manchas de tinta que parecen pequeñas derrotas, y la mesa como un espacio mental, el lugar donde se intenta que el país no se rompa del todo. En esos años, negociar no es sentarse a hacer la paz como quien firma un contrato de compra-venta. Negociar es caminar sobre un piso que cruje, porque mientras se abren canales, mientras se tantea el terreno, la guerra sigue. Y no sigue como un telón de fondo, sigue como un animal vivo que muerde cuando quiere,
un secuestro, una emboscada, una toma guerrillera, un atentado. Cada hecho armado cae sobre la conversación como una piedra sobre un vidrio, y el vidrio en Colombia ya venía fisurado. Herrera Ibargüen se mueve en ese ambiente con una mezcla de paciencia y cálculo que no tiene nada de romántico. La paz para él no es un gesto moral que se declama, es una ingeniería. Y la ingeniería exige materiales, exige procedimientos, exige garantías, exige sobre todo lenguaje, porque en una negociación una palabra puede ser un salvavidas o una bala. Amnistía no suena igual que indulto, cese al fuego no es lo mismo que tregua, reconocimiento puede ser leído como dignidad o como capitulación, y cada actor escucha con su propio oído. El militar escucha con el oído de la disciplina y la jerarquía, el insurgente escucha con el oído de la desconfianza y la supervivencia. El político escucha con el oído de la opinión pública, que es un animal caprichoso, capaz de pedir paz por la mañana y castigo por la tarde. En los salones donde se discuten estos temas, el aire suele estar cargado, a veces por el humo de cigarrillos, todavía se fuma como si el humo fuera parte del protocolo, a veces por el calor de una ciudad que no perdona, a veces por la tensión de saber que cualquier filtración puede incendiarlo todo. Se habla en voz baja, se repiten frases, se prueba el tono, se mira al otro lado de la mesa buscando señales. ¿Está aquí para avanzar o para ganar tiempo? ¿Trae mandato real o solo viene a escuchar? ¿Puede cumplir lo que promete o está vendiendo humo? Y mientras tanto, afuera, el país no espera. Los periódicos imprimen titulares que simplifican lo complejo, la radio convierte rumores en certezas, los opositores afilan discursos, los aliados piden resultados y los enemigos del diálogo, que no siempre son los que disparan, a veces son los que votan, los que financian, los que editorializan, trabajan con una lógica simple. Si la mesa se cae, ganan. Porque la guerra, además de tragedia, es un sistema de poder. Un sistema con rentas, con jerarquías, con negocios, un sistema que produce lealtades y produce miedo, y el miedo en Colombia es una moneda. En ese contexto, Herrera Ibargüen aprende, o confirma, una verdad incómoda. La negociación no se sostiene con confianza, porque la confianza es un lujo, se sostiene con mecanismos, con verificación, con pasos pequeños que puedan medirse, con incentivos que hagan racional no disparar, con presión suficiente para que sentarse no sea un acto de debilidad sino una necesidad, y esa presión puede venir de muchas partes, del desgaste militar, del cansancio social, de la economía, de la legitimidad internacional, pero siempre hay un problema, la presión no es pareja, a veces aprieta a uno y al otro lo fortalece, a veces el que se sienta siente que está perdiendo más que el que sigue disparando. La mesa entonces se convierte en un lugar donde se negocia incluso el significado de la realidad, que es un avance, ¿qué es un gesto? ¿Qué es una provocación? ¿Qué se considera incumplimiento? ¿Quién certifica? ¿Quién responde? ¿Qué pasa si un frente guerrillero no obedece? ¿Qué pasa si una unidad militar se extralimita? ¿Qué pasa si un actor que no está en la mesa, un narcotraficante, un grupo de autodefensa, un político regional con su propio ejército informal, decide sabotear? Porque esa es otra capa del problema colombiano en los 80. El conflicto ya no es una línea recta entre Estado e insurgencia, es un entramado. El narcotráfico mete dinero y mete armas. Compra silencios, compra campañas, compra policías, compra jueces. Y cuando el dinero compra, también desordena. La violencia se vuelve más espectacular, más urbana, más mediática, se vuelve un mensaje. Un carro bomba no es solo un ataque, es una declaración de poder. Y en un país donde el poder se mide en capacidad de aterrorizar, la mesa de negociación parece para muchos un acto de ingenuidad. O peor, un acto de complicidad. Herrera Ibargüen carga con esa sospecha como quien carga una maleta que no puede soltar. En Colombia, al negociador se le exige pureza y resultados al mismo tiempo, se le exige que no ceda, pero que logre acuerdos, se le exige que no legitime al enemigo, pero que lo convenza de dejar las armas, se le exige que represente al Estado, pero que reconozca que el Estado ha fallado, y cada exigencia viene con su propio coro de acusadores. En 1985, el país recibe un golpe que no es solo un hecho violento, es una herida simbólica, la toma del Palacio de Justicia, y la tragedia que sigue no solo dejan muertos, dejan una pregunta clavada en la conciencia nacional sobre los límites del conflicto y sobre la capacidad del Estado de responder sin destruirse a sí mismo, la imagen del corazón institucional en llamas, el ruido de las armas en el lugar donde se supone que manda la ley, la sensación de que todo se salió de control. Eso cae sobre cualquier intento de diálogo como una losa.
La confianza, que ya era frágil, se vuelve casi un chiste cruel. Los que defendían la salida negociada quedan contra la pared, los que pedían mano dura encuentran combustible, y en medio los que trabajan en el oficio de la paz tienen que hacer algo que parece imposible: sostener la idea de hablar cuando el país está gritando. Sostener no es insistir con discursos, sostener es mantener canales, es evitar que se rompan del todo, es cuidar el lenguaje para que no se convierta en gasolina. Es aceptar que habrá retrocesos, que habrá semanas en las que lo único que se logra es que la puerta no se cierre con llave. En esos momentos la mesa no es un lugar de acuerdos, es un lugar de contención, un dique. Papeles que se firman para ganar tiempo, actas que registran desacuerdos para que el desacuerdo no se convierta en bala inmediata, café que se enfría mientras alguien al otro lado decide si vale la pena seguir. Herrera Ibargüen, con su formación de aparato, entiende que la paz también es administración de expectativas. Si se promete demasiado, se crea una ilusión que, al romperse, deja resentimiento. Si se promete poco, se pierde apoyo. Y el apoyo es vital, porque ningún proceso de negociación vive solo de la voluntad de los que se sientan. Vive de un ecosistema: partidos, fuerzas armadas, iglesia, empresarios, sindicatos, prensa, comunidad internacional, cada uno con su agenda, cada uno con su miedo, cada uno con su cálculo. Y el cálculo en Colombia siempre tiene reloj. Los gobiernos duran lo que duran, las campañas empiezan temprano, los opositores no esperan. Una ventana política puede ser de meses, a veces de semanas, y el conflicto, en cambio, tiene paciencia geológica, puede esperar a que cambie el presidente. Puede esperar a que se desgaste un ministro, puede esperar a que la opinión pública se canse, puede esperar a que el país se distraiga con otra crisis. Esa asimetría del tiempo es una de las trampas más crueles de la negociación. El Estado negocia con calendario, la guerra negocia con eternidad. En los años siguientes, Colombia ve cómo la idea de una salida política no muere, pero se transforma, se vuelve más pragmática, más técnica, menos ingenua. Se empieza a hablar de reinserción, de garantías, de participación política, de reformas institucionales, y se empieza a entender, a golpes, que no basta con firmar un papel, hay que construir condiciones para que el papel se vuelva realidad. En territorios donde manda el fusil, porque un acuerdo en Bogotá puede sonar impecable, pero en una vereda puede ser apenas un rumor que llega distorsionado y que se estrella contra la presencia de un grupo armado que no reconoce firmas. Ahí, el oficio de Herrera Ibargüen se vuelve todavía más delicado, porque negociar no es solo hablar con insurgencias, es hablar con el propio Estado, convencer a sectores que ven el diálogo como traición, convencer a políticos que prefieren la guerra porque la guerra ordena el tablero electoral, convencer a militares de que una negociación no es una humillación, sino una estrategia, convencer a la sociedad de que hablar no significa olvidar, y convencer a los interlocutores armados de que dejar las armas no es suicidio. En 1990 y 1991, Colombia vive un momento que parece abrir una puerta grande: la desmovilización del M-19 y la Asamblea Constituyente. De pronto, la idea de que un grupo armado puede transformarse en actor político legal deja de ser teoría, se vuelve hecho. Se vuelve imagen, excombatientes en debates, en micrófonos, en urnas. Se vuelve texto, una nueva constitución que intenta ampliar participación, reconocer derechos, modernizar el Estado. Para quienes han trabajado años en la lógica de la mesa, esto es una prueba de que el oficio no es inútil, que el papel a veces sí cambia la realidad. Pero Colombia no es un país de líneas rectas. Mientras una puerta se abre, otra se cierra. Mientras un actor se desmoviliza, otros se fortalecen. Las FARC siguen, el ELN sigue, el narcotráfico muta, se fragmenta, se adapta. Y en muchas regiones, el vacío de autoridad se llena con nuevas formas de violencia: autodefensas, paramilitarismo, alianzas oscuras, entre intereses locales y armas. La guerra se recicla, cambia de uniforme, cambia de discurso, pero no se va, y eso golpea directamente el corazón de cualquier negociación. ¿Cómo construir confianza en un país donde la violencia no es un actor único, sino una constelación? ¿Cómo garantizar seguridad a quien deja las armas si hay otros que matan? ¿Cómo hablar de reintegración si el territorio está capturado por economías ilegales? ¿Cómo prometer justicia si la justicia no llega a la mitad del mapa? En las mesas, esas preguntas no se formulan como filosofía, se formulan como cláusulas, como protocolos, como listas. ¿Quién protege? ¿Con qué recursos? ¿Bajo qué mando? ¿Qué institución responde? ¿Qué pasa si hay asesinatos de desmovilizados? ¿Qué pasa si hay retaliaciones? ¿Qué pasa si un comandante no controla a sus hombres? Y cada respuesta tiene costo: costo político, porque alguien dirá que es concesión; costo fiscal, porque todo cuesta; costo moral, porque la sociedad quiere castigo y quiere paz al mismo tiempo, y no siempre entiende que esas dos palabras chocan en la práctica.
Herrera Ibargüen en ese periodo se mueve como se mueven los que han aprendido a sobrevivir en el Estado, con memoria. Recuerda intentos anteriores, recuerda promesas rotas, recuerda cómo una frase mal puesta puede incendiar una sala, y esa memoria lo vuelve útil, pero también lo vuelve blanco, porque en Colombia el que sabe demasiado incomoda. El que ha estado en demasiadas conversaciones se vuelve sospechoso para los que necesitan relatos simples, y la política ama los relatos simples, buenos y malos, patriotas y traidores, duros y blandos. La realidad, en cambio, es una mesa llena de papeles donde nadie es completamente puro. En los 90, el país vive una modernización a medias, se abren espacios democráticos, sí, se descentraliza, se eligen alcaldes y gobernadores, se habla de participación, pero la descentralización también abre nuevas disputas por el control local, y el control local en un país armado es botín. Los grupos armados, guerrillas y paramilitares entienden que el poder no está solo en el monte, está en el presupuesto municipal, en la contratación, en la obra pública, en la capacidad de decidir quién vive y quién se va. La guerra se vuelve también una guerra por el Estado, por sus recursos, por su legitimidad, y negociar en ese contexto es como intentar reparar un barco en medio de una tormenta, con el agua entrando por varias grietas a la vez. A finales de los 90 llega el proceso del Caguán, 1998 a 2002, un intento enorme, visible, cargado de expectativas, una zona desmilitarizada que se convierte en símbolo. Para unos, oportunidad histórica, para otros, concesión imperdonable. El país mira hacia ese territorio como quien mira hacia un escenario donde se juega el futuro, y en ese escenario la mesa se vuelve espectáculo. Ya no es solo café frío y actas discretas, es cámaras, titulares, discursos, es la negociación convertida en tema nacional cotidiano. Eso cambia todo, porque cuando la mesa se vuelve espectáculo, cada gesto se interpreta, cada silencio se amplifica, cada demora se vuelve sospecha, y los actores armados, que también entienden de propaganda, juegan su juego. El Estado juega el suyo, la opinión pública se cansa rápido, quiere resultados, quiere señales, quiere que la guerra termine, pero no quiere sentir que está perdiendo. Y el proceso, con sus avances y retrocesos, con sus crisis, con sus rupturas, va dejando una sensación amarga en muchos. La idea de que se habló demasiado y se logró poco, la idea de que el tiempo se usó para fortalecerse, la idea de que la mesa fue, para algunos, una trinchera más. Para un hombre como Herrera Ibargüen, formado en la lógica de mecanismos y verificación, ese tipo de procesos masivos son un campo minado. Porque la negociación necesita discreción para madurar, pero la política necesita mostrar. La negociación necesita tiempo, pero el país exige velocidad. La negociación necesita aceptar ambigüedades temporales, pero la opinión pública exige claridad inmediata, y en esa tensión el negociador se convierte en equilibrista, equilibrista sin red. En los pasillos del poder, después de cada crisis del Caguán, se repite el mismo ritual: reuniones urgentes, análisis de daños, búsqueda de culpables, redacción de comunicados que intentan sonar firmes sin cerrar la puerta, y la puerta a veces se cierra igual, porque hay momentos en que el país decide que no quiere más mesa, o cree que no quiere, y entonces vuelve la lógica dura: seguridad, ofensiva, resultados militares. La mesa queda como un recuerdo incómodo, como una promesa incumplida, como una palabra que se pronuncia con ironía, pero el conflicto no se resuelve por cansancio, se transforma. Y la idea de negociar, aunque golpeada, no desaparece, queda guardada en cajones, como esos documentos que nadie tira porque sabe que algún día volverán a ser necesarios. Herrera Ibargüen pertenece a esa generación que guarda cajones, que acumula borradores, que sabe que un país no cambia de una vez, sino por acumulación de intentos, incluso de intentos fallidos, y cada intento fallido deja lecciones duras que no se puede negociar sin control territorial, que no se puede negociar sin una estrategia clara de verificación, que no se puede negociar sin preparar a la sociedad para concesiones inevitables, que no se puede negociar sin entender que hay actores que viven del conflicto y harán lo posible por prolongarlo, que no se puede negociar sin proteger a quienes se desmovilizan, porque si los matan, el mensaje es devastador: dejar las armas es morir. En Colombia ese mensaje ha sido repetido demasiadas veces. En la vida pública de Herrera Ibargüen, sostener la idea de la mesa implica también pagar un precio personal, no siempre visible pero constante: el precio de la sospecha, el precio de la caricatura, el precio de ser señalado como blando por unos y como cómplice del Estado por otros, el precio de vivir con la tensión de que una frase sacada de contexto puede destruir una carrera, el precio de saber que en un país armado la política no es solo debate, es riesgo. Y aún así, la mesa vuelve, siempre vuelve,
porque la guerra, por más que se endurezca, no resuelve el problema de fondo. Un país con desigualdades profundas, con territorios abandonados, con economías ilegales que reemplazan al Estado, con una cultura política donde la violencia ha sido método. La guerra puede contener, puede golpear, puede debilitar, pero no construye legitimidad. No construye confianza, no construye instituciones que funcionen en la periferia y sin eso el conflicto se reproduce como una enfermedad que se controla pero no se cura. Herrera Ibargüen, en su oficio, entiende que negociar no es un acto de fe, es un acto de administración del desastre. Se negocia porque la alternativa es peor, se negocia porque el costo de seguir es demasiado alto, se negocia porque en algún punto incluso los duros necesitan una salida pero esa salida no llega sola. Hay que fabricarla, con papel, con lenguajes, con paciencia, con presión, con cálculo. La mesa entonces no es un símbolo bonito, es un lugar donde se mide la fragilidad del Estado y la ambición de los armados, donde se ve, con crudeza, cuánto pesa una firma y cuánto pesa un fusil. Donde se descubre que la paz no es un punto de llegada, sino una cuerda floja que se camina día a día con el viento cambiando de dirección y en cada reunión, en cada acta, en cada borrador, se repite el mismo detalle doméstico casi ridículo que sin embargo define destinos. El café se enfría mientras alguien busca una palabra menos incendiaria, se enfría mientras se discute si una frase debe decir compromiso o intención, se enfría mientras se decide si se anuncia algo o se guarda, se enfría mientras el país afuera sigue viviendo, sigue temiendo, sigue enterrando. A veces la historia de Colombia parece escrita con sangre, pero en los procesos de negociación también se escribe con tinta. Y la tinta, aunque parezca débil, es lo único que puede convertir el ruido de las armas en un texto que obligue, un texto que amarre, un texto que por un momento haga que el poder duro se siente frente a la fragilidad de una mesa y acepte, aunque sea por cálculo, que hablar puede ser más útil que disparar. Herrera Ibargüen pasa por esos años como pasan los que no buscan aplauso, sino continuidad, sosteniendo, corrigiendo, volviendo a intentar, con la certeza de que cada mesa es provisional, de que cada avance puede ser borrado por una noche de violencia, de que cada retroceso puede, sin embargo, dejar una frase salvada, un canal abierto, una idea instalada, y esa idea, la de que el Estado puede hablar sin rendirse y que un actor armado puede dejar las armas sin desaparecer, es, en Colombia, y una idea que cuesta vidas, carreras, reputaciones, una idea que se defiende con papeles y con silencios, con actas y con llamadas, con paciencia y con nervios. La mesa sigue ahí, con sus bordes gastados, con sus sillas que crujen, con sus carpetas manila, con sus firmas que a veces valen y a veces no, y con esa distancia mínima, casi microscópica, entre una frase bien puesta y una ruptura total. En algún momento, después de tantos intentos, el país empieza a reconocer un cansancio distinto. No es el cansancio de una mala noche, es el cansancio de una época. Colombia entra al siglo XXI con la piel endurecida por décadas de sobresaltos. El secuestro como noticia cotidiana, la masacre como palabra que ya no escandaliza lo suficiente, el desplazamiento como estadística que crece sin rostro, y sin embargo, en medio de esa costra hay una sensibilidad que no desaparece, la intuición de que la guerra, por sí sola, no entrega un final, entrega pausas, entrega victorias parciales, entrega cementerios, pero no entrega cierre. Roberto Herrera Ibargüen envejece dentro de esa intuición, envejece con el oficio, con la mesa como paisaje mental, con la memoria de los papeles que se firmaron y no se cumplieron, de los comunicados que intentaron salvar una crisis, de las frases que se pulieron hasta quedar inofensivas y aún así detonaron. En la política colombiana la experiencia no siempre se premia, a veces se castiga, porque la experiencia trae matices, y el matiz es enemigo del eslogan. Y sin embargo, cuando el país vuelve a hablar de negociación, otra vez, una y otra vez, los nombres que reaparecen en los pasillos no son los de los incendiarios, sino los de los que saben cómo se apaga un incendio sin quedarse sin oxígeno. La generación de Herrera Ibargüen carga con una paradoja. Vio nacer la violencia moderna del país y al mismo tiempo tuvo que inventar el lenguaje para intentar desactivarla. Nació en 1930, creció con un Estado que todavía parecía una promesa de papel y llegó a la madurez política cuando el país ya era un tablero donde se cruzaban guerrillas, narcotráfico, autodefensas, partidos tradicionales, reformas a medias y una ciudadanía que aprendió a desconfiar incluso de sus propias esperanzas. Esa generación aprendió a hablar en clave, a decir acercamientos cuando en realidad se trataba de tantear si el otro lado estaba dispuesto a no disparar, a decir gestos cuando se pedían pruebas, a decir garantías cuando se intentaba evitar una matanza anunciada, y luego vino el desencanto del Caguán,
que no fue solo el fracaso de un proceso, fue una herida en la credibilidad de la palabra diálogo. Porque el Caguán dejó una sensación de teatro, de tiempo perdido, de estado exhibido, de guerrilla fortalecida, de país humillado. Y cuando una sociedad siente humillación, pide compensación, pide firmeza, pide resultados que se puedan contar en números, y ahí, en esa atmósfera, la mesa se vuelve mala palabra, se vuelve sinónimo de ingenuidad, de concesión, de debilidad, se vuelve un fantasma que los políticos invocan para asustar o para acusar, pero la historia colombiana tiene una costumbre: lo que se entierra, vuelve. A veces con otro nombre, a veces con otro formato, a veces con otra música de fondo. La mesa regresa porque el conflicto no se deja clausurar con un discurso de victoria. La guerra puede retroceder en un frente y crecer en otro. Puede perder comandantes y ganar reclutas, puede cambiar de geografía, puede mutar de ideología a economía, y en esa mutación el país descubre algo incómodo. Incluso cuando el Estado se fortalece militarmente, el problema político sigue respirando debajo. Herrera Ibargüen, ya mayor, pertenece a ese tipo de político que no necesita estar en primera fila para influir. Su mundo no es el balcón, es el corredor, el despacho donde se revisan borradores, la conversación donde se mide el tono, la llamada que se hace a la hora exacta para que no parezca desesperación ni arrogancia. La paz en su caso nunca fue una bandera moral ondeada al viento, fue un oficio de precisión, y la precisión con los años se vuelve casi una forma de carácter. Hablar poco, escuchar mucho, desconfiar de las frases grandilocuentes y preferir el detalle que amarra, porque el detalle amarra. Un adjetivo puede amarrar, una coma puede amarrar, un orden de palabras puede amarrar. En Colombia, donde cada actor armado ha tenido su propio diccionario, su manera de nombrar la guerra, su manera de justificarla, su manera de venderla, el negociador aprende que el lenguaje no describe la realidad, la fábrica. Si se dice rendición, se rompe. Si se dice transición, se abre una rendija. Si se dice justicia sin explicar qué tipo de justicia, se incendia la sala. Si se dice perdón demasiado pronto, se ofende a las víctimas. Si se dice castigo demasiado fuerte, se espanta al que tiene que dejar el fusil. Y ahí aparece el balance más duro de toda una vida pública. La paz no es un acto limpio, no es una ceremonia sin manchas, es un intercambio con costos. Y esos costos, en Colombia, se pagan en reputación, en votos, en seguridad personal, en noches sin dormir, en familias que aprenden a vivir con la sombra de una amenaza. Se pagan también en la incomodidad de aceptar que el Estado, para cerrar una guerra, tiene que hablar con quienes han cometido atrocidades, y que hablar no es absolver, pero tampoco es vengarse, es otra cosa, una cosa fea, a veces una cosa necesaria. En los años 2012 a 2016, cuando se abren las negociaciones de La Habana con las FARC, el país vuelve a sentir esa mezcla de aire y polvo que ya había sentido antes. Vuelve el vocabulario: agenda, puntos, protocolos, verificación, cese, dejación de armas, participación política, víctimas. Vuelve la discusión nacional, pero con una diferencia. Ahora hay una memoria acumulada de fracasos y de aprendizajes. Ya no se trata de improvisar una mesa como si fuera un acto de voluntad. Se trata de diseñarla como un mecanismo, con tiempos, con etapas, con acompañamiento internacional, con una arquitectura que intenta evitar los errores anteriores, y aún así la fragilidad es la misma. La mesa sigue siendo una superficie donde cualquier golpe puede volcarlo todo. Basta un ataque, basta una emboscada, basta un escándalo, basta una filtración, basta una frase mal interpretada, basta un video, basta un titular. La política moderna acelera la destrucción. Lo que antes tardaba semanas en convertirse en crisis, ahora tarda horas. Y el negociador, si quiere sobrevivir, tiene que aprender a trabajar con esa velocidad sin perder la paciencia. Parece imposible, pero ese es el oficio. En La Habana, el país discute algo que siempre le ha dolido: cómo cerrar una guerra sin negar el dolor que la guerra dejó. Y ahí la palabra víctimas deja de ser un concepto abstracto y se vuelve centro. Eso cambia el tono, porque durante décadas Colombia negoció pensando en actores armados y en Estado, como si la sociedad fuera un público. Ahora la sociedad entra al guión. Entra con nombres, con relatos, con cuerpos, con ausencias. Y eso obliga a la mesa a hablar de justicia transicional, de verdad, de reparación, de garantías de no repetición. Palabras largas, palabras técnicas, palabras que en la calle se traducen en algo más simple. ¿Habrá castigo o no? ¿Habrá perdón o no? ¿Habrá seguridad o no? La respuesta real nunca cabe en un sí o en un no. Y ahí se rompe la paciencia de muchos, porque la gente quiere una moral clara, quiere héroes y villanos, quiere que el mundo sea legible, pero la paz, cuando se negocia, es ilegible a propósito. Se construye con ambigüedades controladas, con fórmulas que permiten que
cada lado venda el acuerdo como algo aceptable para su base. Esa es la parte que indigna y esa es la parte que hace posible el cierre. El negociador vive en esa contradicción. Sabe que la claridad absoluta mata el acuerdo, pero también sabe que demasiada ambigüedad mata la confianza pública. Herrera Ibargüen, que ha visto pasar gobiernos, doctrinas, modas políticas, entiende que la paz no se firma solo con el adversario armado, se firma con la sociedad, y la sociedad colombiana, atravesada por el miedo y por la rabia, no es un bloque, es un mosaico. Hay regiones donde la guerra fue paisaje diario y la gente quiere que pare. Hay ciudades donde la guerra se sintió como noticia y la gente quiere justicia ejemplar. Hay sectores que ven el acuerdo como oportunidad económica, hay sectores que lo ven como amenaza moral, hay víctimas que quieren verdad. Hay víctimas que quieren cárcel, hay víctimas que quieren silencio porque recordar duele demasiado. Y el Estado, en medio, intenta producir un texto que contenga todas esas demandas sin reventar el texto. Otra vez el texto. En Colombia, un acuerdo de paz no es solo un documento, es una apuesta por reescribir la relación entre centro y periferia, porque el conflicto no fue únicamente una guerra de fusiles, fue una guerra por el territorio, por la tierra, por la presencia estatal y por la economía ilegal que reemplazó al Estado donde el Estado no llegó. Y cuando se habla de reforma rural, de sustitución de cultivos, de participación política, se está tocando el nervio de un país que ha vivido con desigualdades estructurales. Eso no se resuelve con una firma, eso se intenta encaminar. Y el intento en Colombia siempre encuentra resistencia, resistencia de los que temen perder privilegios, resistencia de los que viven de la ilegalidad, resistencia de los que han construido su identidad política sobre la idea de un enemigo absoluto, resistencia incluso de instituciones que no saben cómo cambiar sin perder control, porque el Estado también tiene inercias, también tiene burocracias que se defienden, también tiene miedos. Y el negociador, si es honesto consigo mismo, sabe que a veces el obstáculo no está del lado armado, sino del lado institucional. Ahí aparece una crítica recurrente a figuras como Herrera Ibargüen. La crítica de que el negociador profesional se acostumbra a la mesa y termina viendo el conflicto como un problema de procedimiento, no de justicia. Que se vuelve técnico, que se vuelve frío, que se vuelve un administrador de fórmulas, y esa crítica tiene filo, porque toca algo real. El oficio de negociar exige distancia emocional, exige no reaccionar con rabia cada vez que hay una provocación, exige no romper la conversación por orgullo, exige tragarse palabras. Exige, incluso, aceptar que el otro lado miente a veces, y aún así seguir hablando porque el objetivo no es ganar una discusión, sino reducir la violencia. Pero esa distancia emocional también tiene un costo moral, porque el país desde afuera mira al negociador y le exige indignación, le exige que se escandalice, le exige que castigue con palabras. Y el negociador, si se escandaliza demasiado, pierde capacidad de maniobra. Si castiga con palabras, cierra puertas. Si se muestra humano, lo acusan de débil. Si se muestra frío, lo acusan de cínico. Es una trampa perfecta. Herrera Ibargüen vivió dentro de esa trampa durante décadas y por eso su legado no se mide en una estatua ni en un mito, se mide en algo más difícil de ver, en la continuidad de una idea en un país que quiso matarla muchas veces, la idea de que el Estado puede sentarse sin desaparecer, la idea de que un actor armado puede transformarse sin que eso signifique impunidad total ni venganza total, la idea de que la política, incluso en un país armado, puede recuperar terreno, pero el legado también tiene sombras, porque la paz como oficio puede volverse rutina, puede volverse un lenguaje que se repite mientras el territorio sigue sangrando, puede volverse una industria de reuniones, de comisiones, de informes, de viajes, de expertos, mientras en las veredas la gente sigue sin carretera, sin juez, sin médico, sin escuela, y entonces aparece la pregunta que nadie quiere escuchar en voz alta: ¿cuántas mesas se necesitan para que el Estado llegue de verdad? ¿Cuántas actas hacen falta para que una familia desplazada vuelva sin miedo? ¿Cuántas firmas para que un líder social no sea asesinado? La mesa por sí sola no protege a nadie, protege el proceso. Y a veces ni eso. En 2016, el año en que se firma el acuerdo con las FARC, también se cierra la vida de Herrera Ibargüen. Hay algo simbólico en esa coincidencia, aunque la historia no se escriba con símbolos sino con hechos. Un hombre que atravesó la segunda mitad del siglo XX colombiano, la violencia como telón de fondo generacional, el Frente Nacional, como intento de ordenar el sistema, el surgimiento de las FARC en 1964, como consolidación de la insurgencia contemporánea, los diálogos de Betancur en los 80, el golpe emocional del Palacio de Justicia en 1985, la constituyente del 91 como prueba de que negociar puede cambiar instituciones, el Caguán como advertencia de lo que pasa cuando la mesa se vuelve espectáculo, muere
justo cuando el país vuelve a apostar con todo el peso de su historia por un cierre negociado, y ese cierre, incluso en el momento de la firma, no se siente como final, se siente como umbral, porque Colombia aprendió a desconfiar de los finales, aprendió que después de una firma puede venir una ola de violencia distinta, que después de una desmovilización puede venir una disputa por los territorios dejados, que después de un acuerdo puede venir una polarización política que lo convierta en arma electoral. Y eso ocurrió. La implementación se volvió campo de batalla. La palabra paz se volvió bandera de unos y insulto de otros. El país se partió en interpretaciones. Para entender a Herrera Ibargüen en ese punto final, hay que mirar su vida como la vida de un hombre que trabajó en el lugar menos agradecido de la política, el lugar donde no hay aplauso inmediato, donde el éxito es invisible porque consiste en que no pase algo ya, que no se rompa una conversación, que no se cierre una puerta, que no se incendie una frase, que no se convierta una crisis en ruptura total. Es un tipo de éxito que no se celebra, porque la gente celebra victorias, no contenciones, y sin embargo sin contención no hay país. La crítica más dura que se le puede hacer a esa generación de negociadores es que a veces confundieron el proceso con el resultado, que se enamoraron del mecanismo, que creyeron que diseñar una mesa era casi lo mismo que transformar el territorio, y la historia colombiana demuestra que no, que la mesa puede producir un texto impecable y aún así fracasar si el Estado no cumple, si la seguridad no llega, si la economía ilegal sigue mandando, si los incentivos para matar siguen siendo más fuertes que los incentivos para vivir. La paz no es solo desarme, es presencia, es justicia que funcione. Es política que no sea sentencia de muerte, es un Estado que no aparezca solo para cobrar impuestos o para hacer operativos, sino para sostener vida cotidiana. Pero también sería injusto exigirle a un negociador que resuelva lo que el país no resolvió en un siglo. El negociador trabaja con lo que hay, con correlaciones de fuerza, con ventanas políticas cortas, con gobiernos que cambian, con oposiciones que sabotean, con instituciones que se mueven lento, con actores armados que se fragmentan, con una opinión pública que se enciende y se apaga, con el reloj biológico además, porque la vida pública larga desgasta y el conflicto colombiano tiene una manera cruel de hacer que los años se sientan como décadas. En el balance final, Herrera Ibargüen queda como un hombre de frontera, frontera entre la lógica dura del poder y la fragilidad de una mesa, frontera entre el Estado que necesita mostrarse fuerte y el Estado que necesita admitir fallas para poder corregirlas, frontera entre la exigencia moral de justicia y la necesidad práctica de cerrar una guerra, frontera incluso entre generaciones, la suya formada en el bipartidismo y en el Frente Nacional y las nuevas generaciones que crecieron con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con la globalización de la violencia y con una política mediática donde todo se reduce a un clip, y la frontera es un lugar incómodo. No se vive ahí con tranquilidad, se vive con tensión, con sospecha, con la sensación de que cualquier paso en falso te deja del lado equivocado para alguien. La mesa, al final, es una imagen que lo resume todo: papeles, actas, firmas, silencios, café frío, la luz blanca de un salón donde nadie se siente del todo cómodo, el sonido de una pluma sobre el papel que parece insignificante frente al sonido de un fusil, pero que es el único sonido capaz de obligar a un país a intentar otra cosa. Y en esa distancia mínima, entre una frase bien puesta y una ruptura total, se movió Herrera Ibargüen durante toda su vida pública. No como santo, no como héroe de bronce, sino como trabajador de un oficio ingrato, donde la paz no se declama, se redacta, se negocia, se sostiene y a veces simplemente se evita que se muera del todo.